Capítulo 92. El último nómada aire. Las montañas se alzaban imponentes y majestuosas sobre las tierras circundantes, con sus picos irregulares aún velados por un denso manto de niebla, a pesar de que el sol ya reclamaba su trono en el centro del cielo. El viento aullaba furioso entre los acantilados, arrastrando consigo el eco distante de rocas quebrándose bajo una fuerza inmensa. El antiguo equipo del avatar aterrizó sobre el amplio lomo de Appa cerca del borde de una cresta escarpada. Momo descendió con ligereza para posarse en el hombro de Katara, con sus grandes orejas moviéndose curiosas ante el espectáculo que se desplegaba frente a ellos. Abajo, decenas de maestros tierra trabajaban incansablemente en una coreografía de poder y esfuerzo. Algunos desplazaban losas de roca colosales desde el pico más alto de la montaña, aplanando el terreno con precisión milimétrica, mientras otros tallaban grandes escaleras que subían en espiral hacia las nubes. El suelo temblaba con cada pisotón retumbante, vibrando con cada cambio en la corteza terrestre. «Este debe ser el lugar que mencionaron Hiro y Pakku», murmuró Sokka, entrecerrando los ojos para protegerse del polvo. «Parece el sitio de construcción más grande del mundo». Desmontaron de Appa y comenzaron a caminar hacia un anciano que supervisaba aquella labor monumental. Su rostro arrugado se partió en una sonrisa torcida y familiar en el momento en que se acercaron lo suficiente. «¿Rey Bumi?», preguntó Sokka, incrédulo. «¿Qué estás haciendo aquí?». El rey Bumi suspiró, sacudiéndose un poco de polvo de su túnica y barba. «Azula dijo que Tai Lang quería que yo dirigiera a los maestros tierra en la construcción de esto», hizo un gesto grandilocuente, abarcando la obra que reformaba la cara de la montaña. «Va a ser el palacio de Jade». Toph se cruzó de brazos, escéptica. «¿Y simplemente aceptaste así como así, anciano?». Bumi ladeó la cabeza manteniendo esa leve sonrisa enigmática. «Consideré negarme. Incluso pensé en preparar una trampa, hacer que todo se derrumbara en un instante. Pero la represalia de Tai Lang», su expresión se oscureció ligeramente, perdiendo por un segundo su locura habitual. «Podría significar el fin de mi ciudad». Sokka frunció el ceño, buscando lógica en la situación. «¿De verdad crees en esa paz de la que tanto hablan?». Bumi negó lentamente con la cabeza. «Las cosas no cuadran. Incluso si realmente quisieran paz y equilibrio, ¿por qué eliminar al avatar? Podrían haber trabajado con Aang». «No». Su mirada se perdió en la distancia, tornándose reflexiva. «Algo más está en juego, una pieza del rompecabezas que aún no conocemos». Los puños de Katara se cerraron con fuerza, la impotencia quemándole por dentro. «Entonces deberíamos formar una resistencia». «¿Resistir qué?», preguntó Bumi con suavidad. «No nos están invadiendo. La mayoría de la gente no se atrevería a levantar una mano contra ellos, especialmente ahora, después de la demostración de poder de Tai Lang. ¿Por qué provocar a una fuerza invencible que tomará represalias sin piedad?». Bajó la mirada, y el brillo de sus ojos se atenuó. Katara insistió, con la voz cargada de dolor. «¿Pero qué hay de Aang? Murió por todos nosotros». Bumi suspiró de nuevo, y esta vez su voz estaba llena de una tristeza profunda y genuina. «Es una pena el destino que sufrió Aang. Pero no podemos hacer nada en este momento». «¿Dónde está Azula?», intervino Sokka, cambiando de tema. Bumi se encogió de hombros, con un rastro de exasperación en su tono. «Ni idea. Me dejó todo el trabajo a mí, a un pobre anciano, y luego desapareció por ahí con sus compinches». El ceño de Sokka se profundizó. «Ella nos mandó llamar para que viniéramos aquí». Bumi lo miró, visiblemente confundido. «Eso es extraño. Sin ofender, pero con el avatar fuera de escena, ustedes tres no tienen mucho poder ni utilidad por aquí. Tal vez, un viejo rencor». Sokka hizo una mueca de disgusto.
Ella no necesitaba convocarnos por un rencor. El mundo entero ya obedece cada una de sus palabras. La expresión de Bumi se volvió pensativa una vez más, analizando las posibilidades. Deberían descansar en las tiendas cercanas, dijo finalmente. Les avisaré cuando ella llegue. Sokka asintió, todavía cauteloso. Katara ofreció un cortés gracias, mientras que Toph simplemente se encogió de hombros. Juntos, caminaron hacia la línea de tiendas de campaña en el borde del campamento. Appa emitió un gruñido bajo, acomodándose junto a ellos, con sus grandes ojos escaneando los picos brumosos con melancolía. Las horas se arrastraron con una lentitud dolorosa. Dentro de la tienda, el aire estaba cargado de polvo, impaciencia y pensamientos no expresados. Sokka yacía boca arriba, mirando el techo de tela, golpeando el suelo con el pie en un ritmo de pura molestia. Katara estaba sentada en silencio junto a Momo, pasando los dedos por su pelaje, mientras Toph se apoyaba contra el poste de la tienda con los brazos cruzados, su mirada invidente fija en el espacio vacío frente a ella. Por momentos, la ira burbujeaba entre ellos. Sokka murmuraba que Azula probablemente solo estaba jugando con ellos otra vez. Katara fruncía el ceño ante la idea de haber sido engañados para venir hasta allí. Pero en otros momentos, un sentimiento más silencioso se apoderaba del grupo: inquietud. Preocupación. Una sospecha nerviosa de que el silencio de Azula no era un juego en absoluto, sino parte de un plan nefasto. De vez en cuando, Sokka se incorporaba para mirar afuera. Cada vez, regresaba negando con la cabeza. No había ni rastro de ella. Para cuando el sol comenzó a hundirse detrás de los picos, pintando las laderas de piedra con bandas de rojo y oro, casi se habían dado por vencidos. Entonces, de repente, Toph se enderezó de golpe. «No puede ser», gritó. Los otros dos saltaron, sobresaltados. Incluso Momo chilló, batiendo sus alas en señal de alarma. «Toph», exclamó Katara, poniéndose de pie. Pero Toph no respondió. Salió corriendo de la tienda como una exhalación. Sokka y Katara intercambiaron una mirada de desconcierto antes de correr tras ella. «Toph. Espera», llamó Sokka, casi tropezando con una roca. Momo se adelantó a ellos, batiendo las alas frenéticamente mientras volaba sobre el campamento. Entonces, cuando el trío pasó corriendo por el sitio de trabajo, todos se detuvieron en seco. A lo lejos, de pie junto al rey Bumi, había un niño calvo con tatuajes de flechas azules, con los brazos envueltos fuertemente alrededor del viejo rey. Por un latido del corazón, ninguno de ellos se movió, congelados en el tiempo. Entonces Katara jadeó, con los ojos muy abiertos y húmedos. «Aang». Él se volvió hacia ellos, y esa misma sonrisa inocente que pensaron que nunca volverían a ver se extendió por su rostro. «Hola, chicos», saludó, levantando la mano. Corrieron hacia él con desesperación. Katara fue la primera en llegar, casi derribándolo en un abrazo feroz. Sokka lanzó sus brazos alrededor de ambos, riendo y medio llorando al mismo tiempo, e incluso Toph se unió, golpeando su espalda con una sonrisa que no podía ocultar del todo. «Pensamos que estabas muerto», susurró Katara, dejando que las lágrimas corrieran libremente. Aang sonrió con tristeza, una sombra cruzando su mirada. «Casi lo estuve». Toph fue la primera en retroceder, con el ceño fruncido, sintiendo algo diferente en él. «¿Qué te pasó? ¿Dónde has estado?» «Una cosa a la vez», dijo Aang, levantando una mano para calmarlos. «Cuando desperté, estaba en el mundo de los espíritus con Tai Lang». Los ojos de Sokka se iluminaron de esperanza. «¿Lo derrotaste en el mundo de los espíritus?» Aang negó lentamente con la cabeza. «No. Tai Lang liberó a Baatu. Y juntos, me despojaron de Raava». Las palabras golpearon como un trueno en medio de un día despejado.
Ya no soy el avatar, dijo Aang en voz baja. Ahora soy solo un maestro aire normal. La alegría se drenó de sus rostros al instante. Incluso la sonrisa del rey Bumi vaciló. La conmoción y el horror se asentaron en el lugar que antes ocupaba el júbilo. Aang tomó una respiración lenta y comenzó a explicarlo todo: el estado original del mundo antes de los espíritus, el objetivo final de Tai Lang, sus planes con Azula y la gran visión que compartían para un nuevo orden mundial con la ayuda de los espíritus antiguos. No se detuvo hasta que cada detalle hubo sido contado. Fue recibido con un silencio absoluto cuando terminó, todos tratando de encontrar sentido a la nueva realidad. Después de unos segundos de silencio sepulcral, Bumi finalmente habló, su tono a medio camino entre la incredulidad y el asombro. Odio admitirlo, murmuró, pero Azula y Tai Lang son genios locos. Pensar que llegarían tan lejos para lograr un objetivo tan ridículo e imposible. Toph asintió lentamente, procesando la información a su manera. Cuando lo escuchas de esta manera, sus acciones tienen sentido. Si el primer avatar se encargó de mantener el orden porque era el más fuerte en ese momento, entonces ellos tienen el mismo derecho a hacer lo mismo ahora. Y su versión del equilibrio suena más sólida que depender de una sola persona para mantenerlo todo unido. Aang bajó la mirada hacia sus manos. En nuestro camino de regreso, Tai Lang me invitó a unirme al Palacio de Jade. Me pidió que me convirtiera en su estudiante. Los demás lo miraron, estupefactos. Sokka fue el primero en encontrar su voz. Por favor, dime que no dijiste que sí. No lo hice, dijo Aang en voz baja. Pero, cuanto más lo pienso, más siento que es algo que debería considerar. La voz de Katara tembló, herida. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Después de todo lo que te ha hecho? La mirada de Aang se suavizó al verla. No lo odio, Katara. Y no odio no ser el avatar. Por primera vez en mucho tiempo, me siento libre. Libre de todas las expectativas y deberes. La verdad es que, soy el último de mi gente. El último nómada aire. Y tal vez ahora que ya no soy el avatar, mi deber es traer de vuelta lo que queda de ellos, restaurar su herencia. Tai Lang, él tiene curiosidad por las enseñanzas de los nómadas aire. Si puedo compartirlas con él, tal vez pueda preservar lo poco que queda de mi cultura y eventualmente difundirla. Nadie habló después de eso. Lo miraron, cada uno dándose cuenta a su manera de que Aang estaba tomando una decisión por sí mismo. No por el mundo. No por los espíritus. Sino por Aang. Bumi se aclaró la garganta después de una larga pausa, cambiando su tono a algo más ligero para romper la tensión. Bueno, dijo, suficiente charla lúgubre. ¿Dónde está Tai Lang ahora, entonces? ¿Dijiste que viajaste con él para llegar aquí? Aang asintió. Se fue, para reunirse con su familia y amigos. Capítulo 93. El nuevo Palacio de Jade. El regreso de Tai Lang fue recibido con júbilo desbordante. Tai Li y su madre corrieron hacia él en el instante en que lo vieron entrar, ambas lo envolvieron en un abrazo tan fuerte que incluso el gran guerrero apenas podía moverse. También me alegra verlas, dijo Tai Lang con una leve sonrisa, sus ojos dorados suavizándose. Luego, mirando más allá de ellas, se dirigió a Azula. ¿Le informaste al equipo del ex-avatar sobre el regreso de su amigo? Azula puso los ojos en blanco, cruzándose de brazos con desdén. ¿Eso es lo que te importa? Sí, les envié una carta en el momento en que Uli llegó con tu mensaje. Bien, respondió Tai Lang con calma. Ha pasado por mucho. Merece un descanso después de lo que le hicimos pasar. Mai ladeó la cabeza, inexpresiva como siempre. ¿Te creció un corazón compasivo junto con el pelaje? Su comentario seco cortó la alegría y las risas anteriores como un cuchillo,
recordando repentinamente a todos lo que Tai Lang había hecho. El recuerdo de su monstruosa y majestuosa transformación, los colmillos, el halo dorado y la tormenta de poder pasaron ante sus ojos. La risa se transformó en una curiosidad colectiva. Su padre rompió el silencio primero, con la voz mezclada de orgullo y confusión. ¿Qué fue eso, Tai? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y desde cuándo puedes, bueno, transformarte? Tai Lang respondió con naturalidad. ¿Recuerdan los chakras de los que les hablé? Me transformé la primera vez que los desbloqueé. Charlie tenía una mirada de sorpresa en su rostro mientras decía: ¿Y no pensaste en contarnos? Tai Lang se encogió de hombros ligeramente. Esa transformación es la cúspide de mi fuerza. Honestamente, nunca pensé que necesitaría usarla. Pero el avatar demostró ser demasiado poderoso después de dominar los 4 elementos, y tuve que darlo todo. Hubo una pausa tranquila antes de que su padre se riera entre dientes, un sonido áspero pero cálido. Pensé que ese arte tuyo de esclavizar Jade era la cosa más loca que harías jamás. Resulta que estaba equivocado. La voz de Mai intervino de nuevo, pragmática. ¿Todavía se te considera humano como el resto de nosotros? Todos se volvieron hacia ella. Ella sostuvo sus miradas con perfecta calma, imperturbable. Si el avatar es considerado mitad espíritu y mitad humano, continuó, entonces, ¿qué es exactamente Tai Lang ahora? Tai Lang tarareó pensativo. Supongo que podrías llamarme un leopardo de las nieves en un cuerpo humano. Algunas miradas curiosas pasaron entre ellos, y antes de que alguien pudiera preguntar, agregó: mi transformación toma la forma de un animal, un leopardo de las nieves, eso es lo que vieron ese día. Por un latido, el silencio colgó de nuevo en la sala, hasta que Azula sonrió con suficiencia, con los ojos brillando. Bueno, en ese caso, soy oficialmente la mejor maestra fuego del mundo. Tai Lang no cuenta. Él mismo acaba de admitirlo. El comentario rompió la tensión como un hechizo. Las risas llenaron la habitación de nuevo. Incluso los labios de Tai Lang se curvaron levemente en una sonrisa. Un mes después, Tai Lang se encontraba sobre la piedra recién colocada del Palacio de Jade, con Tali a su lado y su trenza agitándose suavemente con el viento de la montaña. Bajo la supervisión del rey Bumi, los maestros tierra habían completado su tarea. El palacio se erguía orgulloso en la cima de la montaña, sus tejas de jade reflejando una luz esmeralda sobre el patio. Era magnífico. Lo que nadie sabía era que esto no era simplemente un palacio. Era un recuerdo renacido. Una réplica de un lugar de otro mundo. Y Tai Lang permanecía en silencio, con la mente reproduciendo viejas memorias. El rey Bumi estaba detrás de él, con su voz retumbando alegremente. Todo, hasta la piedra más pequeña del suelo, está construido exactamente de acuerdo con los diseños. Garantizo la calidad profesional de mis empleados. Tai le ladeó la cabeza, repitiendo la palabra con leve confusión. ¿Empleados? ¿Cómo más debería llamarlos? Ladró Bumi con una sonrisa. Tu amante y esa jefa de fuego tuya me convirtieron a mí, un anciano de 113 años, en un gerente de construcción. Esta generación no tiene respeto por los mayores. Charlie sofocó una risa, llevándose la mano a la boca. Confiaron en tu experiencia. Los trabajadores de hoy en día no construyen casas como solían hacerlo. Bumi parpadeó hacia ella, luego soltó una carcajada fuerte y sibilante. Me caes bien, dijo con aprobación. Mientras tanto, Tai Lang permanecía en silencio, su mirada recorriendo las paredes del palacio. Los altos arcos, los pilares grabados, los patios, cada detalle era perfecto, pero no era lo mismo. Parecía su viejo hogar, pero no lo era. Algo dentro de él se agitó, un dolor silencioso y nostálgico.
Bumi rompió el silencio de nuevo. Solo tengo una pregunta. Esa estatua en el patio delantero, ¿qué se supone que es? La cosa más extraña de todo el lugar, si me preguntas. Tai Lang se giró y caminó hacia ella. La estatua se alzaba alta en el patio, con el rostro tallado en una sonrisa amable y sabia, y las manos cruzadas detrás de la espalda. Dijo Tai Lang suavemente, es el maestro Sifu. Mi maestro. El que me enseñó más que nadie. Miró hacia la estatua, con los ojos indescifrables. Cuando entré al mundo de los espíritus por primera vez, me encontré con él. Antes de irme, prometí que honraría sus enseñanzas, incluso si él no podía volver a verme. Bumi asintió lentamente, su humor habitual atenuado por el respeto. No es de extrañar. Una estatua de un espíritu que te enseñó. Tai Lang no aclaró más. Simplemente sonrió débilmente al rostro de piedra ante él, el maestro y figura paterna que lo había moldeado, el pasado al que nunca podría regresar y el legado que ahora transmitiría en otro mundo. Tiempo después, Tai Lang y Tai Le descendían la montaña, con sus miradas recorriendo la bulliciosa actividad de abajo. Las familias de los asentamientos cercanos ya se estaban mudando a las nuevas casas, cargando cestas y cajas con esperanza. Está empezando a sentirse vivo, dijo Tali con alegría. Tai Lang asintió levemente. Un nuevo hogar construido para todos, lejos de los prejuicios y la mala historia de los asentamientos. Justo entonces, desde una tienda cercana, una voz familiar llamó. Hola, Tai Lang. La pareja se giró cuando Ang, seguido por Katara, Sokka y Toph, se acercaron. El último maestro aire saludó con entusiasmo, con su planeador colgado a la espalda y una amplia sonrisa en el rostro. No esperaba verte aquí, dijo Tai Lang. No después de no saber nada de ti durante un mes. Ang se frotó la parte posterior del cuello tímidamente. Sí, sobre eso. Estuve pensando en tu oferta, dijo, enderezándose con una nueva resolución. Y me gustaría aceptarla. Quiero unirme al Palacio de Jade para enseñar la cultura y la historia de mi gente a cualquiera que quiera aprender. Una sonrisa curvó los labios de Tai Lang. Entonces, bienvenido al Palacio de Jade, dijo simplemente. Mientras hablaba, su mirada se desvió de Ang hacia los demás. Sokka y Katara estaban rígidos, con expresiones tensas y cautelosas. Podía sentir su hostilidad irradiando como calor. Azula decretó la liberación de todos los prisioneros de guerra, dijo Tai Lang de repente. Eso incluye a los hombres de la tribu Agua del Sur. Ya deberían haber llegado a casa o estar muy cerca. Su padre podría estar entre ellos. Deberían ir y verlo por ustedes mismos. Ambos hermanos se congelaron, con los ojos abriéndose con incredulidad. Los labios de Katara se separaron, pero no salieron palabras. Sokka se recuperó primero, con tono defensivo. ¿Por qué te creeríamos? Tai Lang le dirigió una mirada poco impresionada. No logro entender cómo te las arreglaste para evitar ser capturado con esa falta de visión. Sokka frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Tai Lang respondió con una lógica aplastante. Respóndeme a esto, ¿por qué me molestaría en mentir? Toph resopló. Tiene un buen punto y no está mintiendo. La cabeza de Tai Lang se inclinó ligeramente mientras la miraba con curiosidad. Debe ser la chica ciega que puede detectar mentiras. Mi padre te mencionó. Un leve brillo de diversión apareció en sus ojos. ¿Qué tal si te unes al Palacio de Jade también? Toph se cruzó de brazos con arrogancia. Nah. Soy la mejor maestra tierra del mundo. No necesito que nadie me enseñe, ni siquiera tú. Tai Lang asintió, aparentemente imperturbable por su tono. Me parece justo.
Antes de que alguien pudiera hablar de nuevo, una nueva voz resonó en el patio. Capitán Tai Lang. Ha pasado un tiempo. ¿Cómo está su padre? El grupo se giró cuando un hombre con túnica verde caminó con confianza hacia ellos, con una sonrisa amplia, hasta que sus ojos cayeron sobre Ang. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada tan feroz que podría haber agrietado la piedra. «¿Eres tú?», gritó el hombre, señalando dramáticamente. «El malvado avatar que arruinó mis coles». El rostro de Ang se sonrojó. Hola, señor vendedor de coles». Sokka parpadeó, confundido. «Espera. ¿Eres el tipo de las coles? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué te importa?», espetó el hombre, con los ojos todavía moviéndose entre ellos como un halcón listo para atacar. Volviéndose hacia Tai Lang, hizo una leve reverencia. «Capitán, estos malhechores destruyeron mis coles más de una vez. Por favor, córteles la cabeza». Tai Lang ignoró la petición sangrienta. «¿Qué estás haciendo aquí, Kai?». El hombre, Kai, se enderezó, su expresión cambiando de la furia al orgullo. «Escuché sobre este lugar y lo que están construyendo. Así que vine a abrir un restaurante, la Casa de la Col». Tai Lang asintió. «Eres bienvenido aquí». Sokka se quedó boquiabierto. «¿Ustedes dos se conocen? ¿Cómo?». Los labios de Tai Lang se curvaron en una sonrisa divertida. «El señor Kai es un valioso aliado y un activo raro de la Nación del Fuego». La mandíbula de Sokka cayó al suelo. «¿Eras un espía?», gritó, señalando acusadoramente. «No exactamente», respondió Tai Lang, con un tono totalmente serio. «Él es el mensajero de las coles. Su amor y respeto por las coles le han permitido ascender a un nivel único de espiritualidad, uno donde puede comunicarse con ellas. Puede escuchar sus palabras silenciosas. Es un socio comercial que nos ayudó a impartir justicia». Los ojos de Kai se abrieron de par en par, maravillado. «¿Cómo? ¿Cómo lo sabe? ¿Ellas le hablan a usted también?». Por un largo momento, todos se quedaron mirando fijamente. La boca de Sokka colgaba abierta. Katara parpadeaba rápidamente, como si intentara despertar de un sueño. Top, por una vez, se quedó sin palabras. Entonces Tali estalló en carcajadas, agarrándose los costados. «Ay, espíritus, Tai Lang. Me hablaste de él antes, pero pensé que estabas bromeando». La expresión de Tai Lang permaneció perfectamente tranquila y solemne. «Algunas verdades son demasiado extrañas para ser creídas», sentenció. Capítulo 94, el fin. 3 años se desvanecieron en un abrir y cerrar de ojos, como hojas llevadas por el viento. El mundo, una vez marcado por cicatrices de guerras interminables y desequilibrios crónicos, se había transformado de formas que nadie, ni en sus sueños más salvajes, podría haber previsto. En el corazón de esta nueva era, surgió una nación distinta a cualquier otra, la nación de la paz, nacida de la visión inquebrantable de un solo guerrero. Los asentamientos que antaño salpicaban las tierras occidentales del reino tierra habían crecido y mutado, migrando constantemente hacia la imponente cadena montañosa donde se erigía el Palacio de Jade. En la base de esa montaña se extendía ahora un valle vasto y próspero, un tapiz vibrante de granjas, aldeas y mercados donde la gente no estaba unida por nación, tribu o elemento, sino por la convivencia. Tai Lang lo había bautizado como el Valle de la Paz. Y en la cima, brillando bajo el sol como una corona eterna de jade y oro, se alzaba el palacio que se había convertido en el nuevo corazón del mundo. El palacio de Jade era mucho más que una estructura de piedra y madera. Era un ideal manifiesto, una promesa viviente de que la maestría y la iluminación podían existir más allá de las fronteras, los linajes o las doctrinas del pasado. Peregrinos de todos los rincones del mundo viajaban allí,
maestros fuego y agua, maestros tierra y personas sin poderes por igual. Algunos llegaban persiguiendo la grandeza, atraídos por el irresistible rumor de que Tai Lang, el guerrero legendario que había derrotado al Avatar en una batalla mítica, ahora impartía sus conocimientos dentro de esos muros. Otros venían buscando algo más silencioso, ser parte de algo más grande que las naciones divididas de antaño. Para asombro del mundo entero, uno de los que se unió al palacio de Jade fue Aang, el último maestro aire, y como muchos lo llamaban ahora con un tono de melancolía, el último avatar. Las historias de su derrota se habían extendido hacía mucho tiempo, como el espíritu del avatar le había sido arrebatado, dejándolo como un maestro más, mortal y limitado. Pero aún más impactante que su caída fue lo que vino después, la decisión de Aang de unirse al palacio de Jade, de estudiar bajo la tutela del mismo hombre que le había quitado todo. Los susurros sobre esto se propagaron como fuego incontrolable. Algunos lo llamaron traición hacia un mundo que había sufrido bajo la nación del fuego, otros lo llamaron la sabiduría suprema de la paz y el perdón. Pero Aang parecía imperturbable ante la opinión pública. Por primera vez, parecía estar verdaderamente en paz, viviendo y aprendiendo tranquilamente bajo la montaña, codo a codo con Katara, quien, atada por el amor y la lealtad, había decidido quedarse allí con él. El palacio de Jade creció no solo en poder, sino en espíritu. Para sorpresa de todos, las guerreras Kyoshi llegaron una mañana de primavera. Las orgullosas mujeres, que una vez juraron proteger su pequeña isla aislada, anunciaron que habían dejado Kyoshi atrás. Buscaban un nuevo propósito, y las enseñanzas de Tai Lang se lo ofrecían. Ver a las guerreras Kyoshi entrenando en los mismos patios que el resto de la gente del mundo se convirtió en una de las muchas maravillas de esta extraña y nueva era. Sin embargo, mientras el mundo se reunía bajo la sombra protectora del palacio de Jade, el antiguo equipo Avatar se había separado silenciosamente, con su vínculo tensado y desgastado por el tiempo y el cambio ineludible del orden mundial. Con el fin de la guerra y el cierre de la era del Avatar, cada uno siguió su propio camino. Sokka viajó al norte, hacia las tierras heladas donde el amor de su vida, la princesa Yue, lo aguardaba en la ciudad de hielo de la tribu del norte. Katara permaneció junto a Aang. Toph, por su parte, se dedicó a vagar. La batalla entre Tai Lang y Aang la había cambiado profundamente, abriendo su mente a cuán ilimitado podía llegar a ser el control de los elementos. Juró volverse más fuerte, encontrar su propio camino, pero se negó rotundamente a unirse al palacio de Jade o aceptar a Tai Lang como su maestro. Su orgullo y su búsqueda eran solo suyos. Mai también se encontró incapaz de regresar al aburrimiento sofocante de su hogar. Su breve tiempo viajando con Azula y Tai Lang había dejado una marca que no podía borrar. Así que tomó el camino, silenciosa y solitaria, buscando un nuevo futuro en el horizonte. Mientras tanto, Azula continuaba gobernando la Nación del Fuego. No pasó mucho tiempo para que el mundo aprendiera que su mandato era completamente diferente al de sus predecesores. No era un gobierno basado en el miedo ciego, sino en una eficiencia despiadada y un intelecto extremo. En los meses posteriores al fin de la guerra, había transformado su nación con una voluntad de hierro y una brillantez que eclipsaba a todos los señores del fuego anteriores. Su reinado, aunque joven, ya generaba rumores de que podría convertirse en la mayor gobernante de la historia de su nación. Su padre, Ozai, no había tomado con agrado su caída del poder. Cuando Tai Lang lo liberó de su control mental, el otrora poderoso gobernante despertó en un mundo que apenas podía reconocer, un mundo sin guerra, sin su influencia y sin miedo a su nombre. Su rabia no tuvo límites. Ante los ojos del pueblo de la Nación del Fuego, desafió a su hija a un Agni Kai, alegando que ella había robado el trono a su legítimo dueño. Azula aceptó sin pestañear. Atestiguado por cientos, el duelo fue breve. Las llamas de Ozai, salvajes y furiosas, se encontraron con los movimientos tranquilos y elegantes de Azula. Su fuego azul dominó y consumió las llamas naranjas de su padre. Ella jugó con él, dejándolo atacar y fallar, hasta que, con un arco cegador de relámpago, lo derribó contra el suelo.
Cuando terminó, el ex señor del fuego estaba derrotado, deshonrado y puesto bajo arresto domiciliario, con su nombre desvaneciéndose rápidamente en la irrelevancia de la historia. Lejos del drama de la familia real de la Nación del Fuego, la vida en el Valle de la Paz florecía en colores más tranquilos. Los padres de Tai Lang se mudaron al valle para vivir cerca de su hijo. Su padre, el exalmirante Zulian, terminó asociándose con su viejo amigo, el ex general Hiro. Los dos viejos veteranos, que alguna vez estuvieron en bandos opuestos o paralelos de la historia, ahora estaban hombro con hombro. Juntos abrieron la primera casa de té en el Valle de la Paz. Fue allí, para gran alegría de Hiro, donde su sobrino Zuko y la esposa de este, Jin, vinieron a establecerse. Zuko vivía sencillamente con su tío, sirviendo té, barriendo pisos y ayudando a recibir a los viajeros de todo el mundo, encontrando en la simplicidad la paz que el trono nunca le hubiera dado. Y por encima de todos ellos, en la cima misma del palacio de Jade, Tai Lang continuaba su enseñanza. Sus estudiantes venían de cada nación, atraídos por su habilidad inigualable y sus misteriosos poderes. Tai Le lo había seguido desde el momento en que terminó la guerra y, bajo su guía, encontró una nueva vocación lejos del circo, un llamado a enseñar el arte del movimiento, la agilidad y el combate cuerpo a cuerpo. Tai Lang había dado un nombre al arte que enseñaba, Kung Fu. Una palabra que resultaba extraña para muchos al principio, pero que rápidamente se convirtió en leyenda. Porque si el hombre que había reformado el mundo deseaba renombrar su maestría, ¿quién se atrevería a discutirlo? En el patio trasero del palacio de Jade, Tai Lang y Tai Le paseaban tranquilamente, saliendo del interior del complejo. Entonces, preguntó Tai Le con curiosidad, ¿qué era lo que querías probar? Tai Lang respondió con tono reflexivo. He estado investigando los registros sobre el origen de los elementos que obtuve de la biblioteca espiritual, dijo lentamente, y como los espíritus, las tortugas león, otorgaron el control de los elementos a los humanos, y luego se los quitaron. Tai Le escuchaba en silencio, intrigada. Tai Lang continuó. ¿Por qué cada tortuga león daba un elemento diferente a los humanos y luego lo retiraba? Y si la tortuga león es la verdadera fuente, ¿por qué todavía tenemos maestros elementales incluso después de que ya no hay tortugas león en el mundo? Charlie abrió la boca para responder, hizo una pausa y luego se rascó la mejilla, confundida. ¿Eso importa para algo? Importa, asintió Tai Lang. Creo que las tortugas león no nos dieron los elementos en sí, sino que desbloquearon parcialmente el chakra del pensamiento y el chakra del aire. Estos dos son el mínimo requerido para manipular la energía. Las cejas de Tali se alzaron, sorprendida. En cuanto al elemento específico, prosiguió Tai Lang, los humanos vivieron sobre los caparazones de las tortugas durante siglos. Creo que vivir tan cerca de un espíritu antiguo dejó una impronta dentro de los humanos que llevamos hasta el día de hoy. Si mi suposición es correcta, entonces tal vez al desbloquear esos dos chakras, como lo hicieron los espíritus hace miles de años, podré convertir a personas normales en maestros. Los ojos de Tali se abrieron de par en par. ¿Quieres probarlo en mí? Tai Lang asintió una vez, seguro. Una chispa de emoción estalló en el rostro de la chica. ¿Puedo ser una maestra? Hizo una pausa repentina. Espera, ¿es seguro? Sí, el tono de Tai Lang era tranquilo y tranquilizador. En el peor de los casos, simplemente te volverás un poco más fuerte físicamente. Tai le sonrió al instante. Bueno, ¿qué estás esperando? Probemos. Talon se acercó más, levantando una mano hacia su frente y colocando la otra suavemente sobre su pecho, justo sobre el corazón. Charlie cerró los ojos instintivamente, confiando en él. Tai Lang hizo lo mismo. Pronto, una suave luz dorada floreció bajo sus palmas, extendiéndose cálidamente a través de la frente y el pecho de Charlie, conectando sus energías.
Duró solo unos segundos antes de que él retirara las manos y parpadeara abriendo los ojos. ¿Sientes que algo ha cambiado? Tali se miró las manos, movió los dedos y luego negó con la cabeza, un poco decepcionada. Nada cambió, agitó las manos experimentalmente, pero el aire permaneció quieto. Tai Lang tarareó, pensativo. Es posible que no puedas sentir la diferencia de inmediato. Trata de hacer movimientos más grandes y tensar tus músculos. El control de los elementos no es exactamente igual al movimiento físico habitual, requiere intención. Tai le asintió y, sin previo aviso, lanzó un puñetazo hacia adelante en dirección a Tai Lang con todas sus fuerzas. El aire mismo estalló. Un poderoso torrente de viento salió disparado de su puño, golpeando a Tai Lang de lleno y enviando al guerrero desprevenido volando directamente hacia la pared del patio con un golpe resonante. Tali jadeó, llevándose las manos a la boca. ¿Estás bien? Espera. ¿Acabo de hacer Arc Control? Tai Lang se incorporó, sacudiéndose los trozos de piedra de la ropa con dignidad a pesar del impacto. Sí, dijo simplemente, con una mezcla de satisfacción y dolor. Eso fue Arc Control. Eres una maestra aire, Tali. El rostro de ella se iluminó con pura euforia. Eso es increíble. Chilló, aplaudiendo con fuerza. En el momento en que sus palmas chocaron, una espiral de viento salió disparada hacia afuera en todas direcciones, levantando polvo y hojas. Por favor, cálmate antes de que te hagas daño o destruyas el patio, advirtió Tai Lang, levantando una mano. Lo siento, dijo Dali, aunque su voz estaba llena de alegría incontenible. Pero estoy demasiado emocionada. Tai Lang sonrió, tachando mentalmente una cosa más de su lista de objetivos. El mundo había cambiado, y él con él. Fin. Hola, ¿qué tal? Soy Lev. Este es el último capítulo del fanfic de Tai Lang, y espero sinceramente que hayan disfrutado la historia. Sé que existen muchas opciones para escuchar este tipo de contenido, por lo que agradezco profundamente su preferencia y su apoyo.